Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de plena libertad de expresión, de debate y de reflexión de la televisión pública, su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Una vez más, ahora que se anuncia de nuevo el propósito de fomentar la lectura, presentamos un libro que a mí me parece muy importante, testimonio irrefutable de un sector vital del desastre económico nacional, de una faceta de ese desastre. Su autor es Francisco Suárez Dávila, que es un economista muy reputado, fue subsecretario de Hacienda, director de 2 bancos públicos, actualmente es profesor en la Universidad Iberoamericana. El libro se llama La reprivatización bancaria fracasada y luego tiene como subtítulo Tragedia nacional en 3 actos. Yo le digo a Francisco que él tiene una vocación literaria. Publicó otro libro que se llamaba Diálogos desde el infierno, donde él iba haciendo hablar a personalidades históricas de la economía mexicana que fueron secretarios de Hacienda, desde Limantur hasta Ortiz Mena, pasando creo que por José María Luz Mora. Entonces hablaban, y era un diálogo de muchas voces, y cada uno iba dando su solución o su idea del problema. ¿Por qué llamas a este libro Tragedia en 3 actos? Y empecemos de inmediato por el primero. Bueno, es una de las mayores tragedias, como tú lo señalas, de la historia económica de México. Yo creo que es el error de política económica más serio de la historia del país a lo largo de 2 siglos. Por el conjunto de errores a lo largo de este proceso de tres actos, ¿no? ¿Cuál es el primer acto? El primer acto se inicia con la reprivatización bancaria. ¿Tú hubieras mantenido la banca pública como estaba después de la nacionalización? Bueno, ese es un tema discutible. Yo creo que la reprivatización bancaria era necesaria, pero no en la forma como se hizo. Porque la forma, y no en su totalidad. Y no en su totalidad. Pero la forma como se hizo, junto con otro serio error de política económica, que tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo actualmente en el mundo. Platícale a nuestro público cuándo se nacionaliza la banca y cuándo se reprivatiza. Se nacionaliza en un gran drama económico. ¿En también, 82? En 82, a la salida del gobierno de López Portillo. Y luego de la Madrid empieza a reprivatizar en 83 más o menos. Pero en la práctica, digamos, la reprivatización la hace Salinas en el periodo 10 años después. Es decir, en el periodo 91-92. Es donde realmente ya se instrumenta. Pero junto con la reprivatización bancaria, a mí me parece que es el principal error, es que se hace lo que llaman una liberalización financiera, que es una apertura, la desregulación, porque los mercados se autorregulan, que tiene mucho que ver con lo que está pasando ahorita. Actual, mundial. Y esta desregulación, la forma como se hace, en una forma no regulada, con una secuencia equivocada, como actualmente en el mundo, esta desregulación, apertura del sistema financiero, lo que provoca es la crisis bancaria de 94-95. Al final. Es decir, ese primer acto. La privatización en serio comienza con el gobierno de Salinas y lleva una crisis un mes después de que él deje el gobierno. Así es, que se ha venido en alguna medida ya gestando, porque hay esta liberalización financiera en la forma como se hace, desata una gigantesca burbuja crediticia, como la que sucedió actualmente en los mercados financieros internacionales, y esa enorme burbuja crediticia, con muchos otros factores, explota en 94-95 y tenemos una crisis bancaria que se llama la primera crisis. Precursora de la mundial. Es decir, somos precursores de los peores desastres. Somos precursores, efectivamente, de los peores desastres porque cometimos los mismos errores que después cometen. Pero sin necesidad, eso es otra cosa. Absolutamente sin necesidad. Quiero presentar a un consultor económico muy, muy reconocido en México, Rogelio Ramírez de la O, que ha tenido funciones varias, académicas, de investigación, periodísticas, y que fue el coordinador de asuntos económicos de la campaña por el bien de todos de Andrés Manuel López Obrador, el año de 2006. ¿Tú ves igual este desastre, este primer acto
del drama, ¿qué se pudo haber hecho? Yo tengo la impresión de que Miguel de la Madrid empezó, mantuvo primero la banca pública, pero tomó decisiones en el sentido distinto, sobre todo la decisión de poner a Salinas contra viento y marea, al que luego acusó de haberse asociado con el narco. Sabía a dónde iba en ese cambio. ¿Por qué lo hicieron? ¿Era una doctrina? ¿Era un negocio? ¿De qué se trataba, Rogelio? En realidad estábamos presas de un dogma económico en los años 80. De la Madrid y su gabinete fueron víctimas de ese dogma económico. Parafraseando a Shakespeare, todo lo que comienza mal acaba mal. Y la nacionalización de la banca fue desastrosa, la misma nacionalización. Entonces, fue un gran error, fue un acto desesperado, no obedecía a un proyecto de Estado, y entonces lo que le tocó a Miguel de la Madrid fue una papa caliente que no supo cómo manejar, víctima de un dogma que en aquella época era la desregulación, la privatización, los mercados libres. Realmente él la administró no de muy buena gana, y por eso es que la banca se comenzó a degradar a partir de la nacionalización, y lo que encontramos en 1990 es la mejor excusa para reprivatizar. Yo he leído, antes de pasarte la palabra, que, bueno, hubo grandes administradores de la banca pública, que eran las gentes que se habían formado en el sexto sistema financiero mexicano. Tú fuiste uno de ellos, que funcionó muy bien la banca pública. Esa es la impresión que hay en los analistas, ¿no es así? Aquí tengo justamente un matiz justamente con mi muy buen amigo Rogelio Ramírez de Lao. Yo creo que, es decir, la moda estaba ahí, desde luego, la moda neoliberal, pero yo que coincido plenamente con Porfirio, que el Estado banquero, la administración pública de la banca, se hizo razonablemente bien. Básicamente, pues como directores de la banca fue lo mejor que había en las administraciones financieras públicas. Don Antonio Ortiz Mena, David Ibarra, Fernández Hurtado, Fernando Solana. Entonces, grandes administradores. De hecho, la administración, Mario Ramón Beteta, la administración pública de la banca logró algo muy importante, que fue un instrumento que el Estado mexicano pudo utilizar eficazmente para salvar la planta productiva dentro de la crisis muy seria de 82-88. Eso ayudó mucho. La administración de casas de bolsa de la banca en 94-95 no salvó la planta productiva, la hundió. Entonces, esa es una diferencia importante. Pero Miguel de la Madrid sí infló la bolsa de valores, bueno, sí. Transfirió recursos bárbaros al sector privado para que compraran las empresas. Y distorsionó el sistema bancario y financiero. Yo creo que gran acierto, administración pública de la banca, que ayuda a salvar la plata. Y gran error, la creación de una banca paralela en que inicialmente los únicos que manejan el jugosísimo mercado de la deuda pública de los CETES son las casas de bolsa. Y esas casas de bolsa obtienen de ahí los recursos para comprar las empresas. Ese es el gran error. Bueno, y ahí es en donde se ve la falta de proyecto de Estado. No era un proyecto de Estado nacionalizarla. Quien hereda ese paquete es Miguel de la Madrid, no tiene proyecto de Estado, más bien lo hace un poco vergonzantemente. Es cierto que los administradores públicos son de primera clase y los bancos en realidad no lo hicieron tan mal. ¿O muy bien o regular? Yo creo que relativamente bien. Y algunos bancos, por ejemplo Banamex, se lograron mantener muy bien. Sin embargo, claro, el negocio jugoso en donde estaban las utilidades lo transfirieron a las casas de bolsa, que era este negocio de administrar la compra y venta de CETES, con tasas de interés altísimas. Bueno, al banco lo dejaron con las operaciones de corto y medio plazo regulares y pasaron los grandes negocios a las casas de bolsa. No fue una privatización, pero dejaron un poco en punto muerto a la banca y le dieron todos los negocios a las casas de bolsa. Así fue. Y luego quebraron la bolsa, con lo que les privaron de sus ahorros a las clases medias para combatir la inflación. Pero no era un proyecto. Yo tengo ahí una diferencia con ustedes. No era un proyecto de Estado, pero sí era un gran proyecto político. Vaciar las instituciones del Estado de contenido, pasar
competencias, riquezas, negocios al sector privado y luego desde ese sector privado controlar al Estado, achicar al Estado y crecer a un sector especulativo, que es lo que estamos viviendo hasta ahora, ¿no es así? Obvio, mira, otra vez, yo creo que digamos, de la Madrid sí, efectivamente, no pudo o no quiso tomar la decisión de reprivatizar la banca, eso no se pudo. Pero bueno, el problema era la crisis de la deuda. Entonces, ahí lo que fue un instrumento de política económica fue utilizar la banca en manos del Estado para rescatar la planta productiva y poder sortear la crisis. Y eso la banca lo logró. Ahora, hubo otra consecuencia quizás importante, que es el hecho, las compañías de seguros y las casas de bolsa eran totalmente dependientes de la banca. Aquí agarraron una vida propia que era importante para que el sistema financiero estuviera más diversificado. El dar el monopolio de los CETES, ese fue desde luego un error importante. Yo lo veo, retrospectiva histórica, como un país sin proyecto financiero. Y un país sin proyecto financiero siempre va a andar dando tumbos. Y el proyecto de Miguel de la Madrid era administrar los bancos lo más decentemente que se pudiera, pero siendo un mercado jugosamente rentable por la administración de la deuda pública, esa no se la dejó a los bancos, entonces no fortaleció al sector del Estado, de la banca del Estado, y sí fortaleció a un sector de casas de bolsa que más tarde tenían todo el apetito. Son los grandes multimillonarios de México. Bueno, y que son quienes tuvieron el gran apetito para adquirir los bancos, ¿verdad? Entonces, cuando no hay convicciones, es muy difícil mantener un esquema, por más noble que sea. Y este era noble en sí mismo. Empezó a perder personal, los banqueros profesionales empezaron a ir a otros lugares, eventualmente la banca se quedó sin banqueros profesionales. Todavía se recuerda el último informe del licenciado López Portillo, ya era presidente electo del licenciado La Madrid, anuncia la nacionalización bancaria, todo el mundo aplaude y las cámaras se enfocan al presidente electo, que era de La Madrid, con las manos cruzadas. Entonces administra a fuerza lo que a él no le gustaba. Es como una casa chica. La bolsa se volvió la casa chica, pero como decía aquella, chica la otra, esta es la grande. Vámonos a otro.